Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí poderles saludar en este día 9 de diciembre del 2020. Hoy a nuestro culto de las 9 de la mañana, reitero la bienvenida no solamente para las personas que por primera vez nos sintonizan, sino que la segunda, la tercera y hasta una cuarta vez. Sean bienvenidos a nuestro culto. Hermanos, quiero que me acompañen en una pequeña lectura de la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, sin duda tenemos a un Dios, a un Padre que conoce a sus hijos. No es un Dios al que le podemos exigir, es un Dios que en su momento conoce las necesidades de sus hijos, y Él tiene el momento oportuno para llegar a nuestras vidas. Lo importante es que siempre nosotros debemos de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, en medio de los cantos, en medio de los himnos, que nuestro corazón se alegre en cada momento. Les voy a pedir que me acompañen en una oración para dar inicio a nuestro culto. Señor Dios Padre, te damos las gracias por este día que nos permites abrir los ojos y respirar un nuevo día. Por tu voluntad estamos hoy, Señor, para alabarte, glorificarte, darte todas las gracias a ti, Señor, por un día más. Y hoy venimos delante de ti poner un poquito más de corazón delante de este culto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y asimismo, hermanos, tomemos nuestro himnario, celebremos su gloria, para poder cantar himnos a nuestro Señor. A continuación del himno número 114. Suenen dulces himnos. Los montes y los collados levantarán canción. Isaías 55:12. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en
Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. A continuación, el himno número 131, Santa la Noche. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oídte lo alto la voz angelical. Oíd, cantad nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Regocijación, el Redentor. A continuación, el himno número 140. Venid fieles todos. Pasemos pues hasta Belén. Lucas 2:15. Venid
Hermanos, pasamos a la parte informativa de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les informamos que ya inició nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos para la construcción del templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves, con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al teléfono 9828-4209 con la hermana Claudina. Les repito, hermanos, el proyecto Tamal 9828-4209 con la hermana Claudina. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural con el número 0270 1010 000 461. Repito, Ban Rural 0270 1010 000 461. BAC 743 973 411. BAC 743 973 411. También Banco Atlántida 014 72 025 74 10. Banco Atlántida 014 72 025 74 10. Y asimismo pedirles que puedan confirmar su donación a la administración al número 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Repito, hermanos, 95 94 43 57. Hermanos, también los invitamos a nuestros cultos especiales del mes de diciembre. Domingo 20 de diciembre, en jornadas de las 9 de la mañana, el tema Advenimiento de Cristo. Y en la jornada de las 11, el tema El nacimiento de Cristo, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en el terreno el jueves 24 de diciembre a las 9 de la mañana. También el 24 de diciembre a las 7 de la tarde. Tendremos el culto especial virtual con el tema El nacimiento de Cristo, segunda parte. El 27 de diciembre en la jornada de las 9 a.m. el pastor Saúl Gómez con el tema Concluyendo un año con gratitud. También el 27 de diciembre a las 11 de la mañana el pastor José Agüero nos traerá el tema Abordando los retos del nuevo año. Y el 31 de diciembre a las 7 de la tarde el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, nos traerá el tema Abordando los retos de un nuevo año, segunda parte. También estamos invitados al devocional presencial en el terreno el jueves 31 de diciembre a las 9 de la mañana. Contaremos con transporte. También, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica, banca o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Banco Occidente número 11 401 015 776 6. Repito, hermanos, Banco Occidente 11 401 015 776 6. Hermanos, ahora quiero que me acompañen a hacer una oración por las ofrendas. Gracias Dios Padre te damos por la oportunidad que nos das de poder ofrendar también, Señor, devolver un poquito de lo mucho que tú nos has dado, que nos has permitido vivir, Señor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús ponemos estas ofrendas, Señor. Y también, Señor, te pedimos por los trabajos de hermanos que quizás no tienen en estos momentos, que tú proveas alimento en casa de ellos, Padre, que no falte alimento y que también haya trabajo. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Y asimismo los dejo con nuestro himnario, celebremos su gloria.
La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria te debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que buscan inicia, porque les tuviste amor. Ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Tomen esos corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Ahora, hermanos, abramos nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar la palabra de Dios con la voz de nuestro hermano Alejandro Aguilar nos trae. Que la palabra de Dios sea edificante para nuestros corazones. Mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en los cultos virtuales de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, reciba un cordial saludo de su hermano en Cristo, Alejandro Aguilar. Qué bueno es encontrarnos nuevamente por la gracia de Dios en nuestro culto dominical. Es mi petición ante Dios que su gracia, paz y misericordia sobreabunden en sus vidas y familias. Les ruego que me acompañen en oración para entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Oremos, amados hermanos. Dios santo, glorioso y bueno, gracias, Señor, sean dadas siempre a ti, Padre, por la obra que haces en nuestras vidas. Gracias por la vida, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por las pruebas, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en este momento en que nos disponemos, Señor, a exponernos de tu santa palabra, Señor, a disfrutar de este pan de vida eterna que tú has dejado para nosotros, Señor. Ayúdanos a extraer la esencia, Señor, de ella, Padre. Y ayúdanos, Padre, a no ser oidores olvidadizos, Señor, a no solamente contemplar
nuestro reflejo, nuestra naturaleza en tu palabra, Señor, sino tener la capacidad para aplicarla. Esto te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso y bendito de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hoy, mis amados hermanos y gentiles amigos, ya estamos en el mes de diciembre, en esta temporada súper especial del año, en que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la buena voluntad de Dios, continuamos con la serie de estudio del libro de Santiago, que, como usted recordará, hemos denominado una fe probada, una fe madura. Hoy estamos en el estudio número 7, que lleva como tema el creyente madurando ante la palabra de Dios, correspondiendo al último párrafo del capítulo número 1, capítulo en que hemos estudiado el proceso de madurez del creyente frente a las pruebas de la fe y afrontando las tentaciones. Le pido que me acompañen a la lectura del pasaje en que nos adentraremos el día de hoy. Entonces le pido que por favor vayamos a Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Santiago capítulo 1, versos 19 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse. Mire usted, note esa expresión. Por esto, mis amados hermanos, esto es importante en la reflexión de nuestro día de hoy. Leemos nuevamente el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas al que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí la lectura del pasaje que es objeto de nuestro estudio el día de hoy. Antes de ver y analizar detenidamente verso por verso este pasaje que acabamos de leer, que por cierto usted debe notar que es una palabra muy hermosa y de un contenido sumamente profundo, englobando una gran cantidad de enseñanza teológica y su aplicación que es característica distintiva de este libro de Santiago. Entonces nos resulta necesario destacar los puntos más significativos acerca de los que nos ha venido hablando el apóstol Santiago en los 18 versículos anteriores. Ya que de su lectura preliminar podemos notar que el nuevo pasaje objeto de nuestro estudio es una exhortación amorosa de a Santiago, desarrollada en torno a lo que él ha venido enseñando anteriormente. Observe usted que el párrafo comienza en el verso 19 con la frase enlace, por esto, mis amados hermanos, que bien podríamos interpretar como, en base a lo dicho anteriormente, mis amados hermanos, ahora les digo, ¿verdad? Por ello, amados hermanos, recordemos que el énfasis principal de lo enseñado por el apóstol Santiago hasta aquí gira en torno a los siguientes dos aspectos destacables. Tome en cuenta esto, anótelo, ¿verdad? Son dos aspectos principales y destacables de los que nos ha venido hablando Santiago hasta aquí en estos primeros 18 versículos de su capítulo número 1. En primer lugar, tenemos que hemos aprendido que al afrontar las pruebas de la fe, el creyente, la madurez del creyente se manifiesta en paciencia, subraye, paciencia. La madurez del creyente se manifiesta en paciencia a ser afrontadas las pruebas de su fe. Paciencia que es fruto del Espíritu Santo en nosotros, o sea, es obra de Dios.
paciencia que es activa y va haciendo la obra de perfeccionamiento en el creyente. Este es un caminar gradual, guiado de la mano de Dios, dependiendo de Él, dependiendo de su sabiduría, hasta que seamos perfectos y cabales, nos dice el apóstol Santiago. Y esto culminará hasta que en la presencia de nuestro Redentor se manifieste la vida eterna que ya tenemos y recibamos como sus primicias un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, o al cuerpo de la gloria suya, nos dice el apóstol Pablo. El segundo aspecto aprendido y que sobresale es que al afrontar las tentaciones, la madurez del creyente se manifiesta en templanza, ¿verdad? Repetimos, al afrontar las tentaciones, la madurez del creyente se ve reflejada en templanza. Templanza que no es más que un carácter modelado por el autoconocimiento, como nos dice Romanos 8:6, dejando lo carnal y ocupándonos de lo espiritual, del espíritu. Esto es vida y es paz, nos dice el apóstol Pablo en ese pasaje. Es decir, siendo tutelados, siendo guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo para conocer nuestra propia concupiscencia. Entonces, mis amados hermanos, esto es la autoconfrontación requerida, necesaria para conocer nuestra debilidad, nuestra naturaleza caída, nuestro enemigo interno. Ahora leamos también lo ya estudiado en Santiago 1, 16 al 18, que enlaza directamente con los dos aspectos que acabamos de destacar. Es decir, recapitulando, para que nos quede muy en claro, la madurez en paciencia ante las pruebas y la madurez en templanza ante las tentaciones. Entonces este pasaje del 16 al 18 del capítulo 1 nos introduce a la línea de pensamiento que Santiago nos muestra en el estudio de hoy, el que leímos al inicio de nuestra participación. Recuerde usted que es respecto a la palabra de Dios. Ese es el tema principal del énfasis dado en el estudio de hoy. Leamos juntos, por favor, amados hermanos, Santiago 1 del 16 al 18. Nos dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vemos cómo Santiago nos exhorta, nos motiva con un tono amoroso y pastoral a no pecar. Para ello debemos conocer nuestra debilidad. Él nos exhorta a no ceder a las tentaciones, a no seguir despropósitos, desviándonos del centro de la voluntad de Dios. Santiago destaca aquí también la naturaleza bondadosa de Dios, Dios que es eterno, Dios que es inmutable. Él que tiene control sobre todas las cosas y que en Cristo Jesús está ejecutando su decreto divino, su plan eterno. Dios quiere que Dios es el que quiere siempre lo mejor para sus hijos. Por eso en el cumplimiento de su voluntad soberana en nosotros, manifiesta su plan y propósitos para nosotros desde aquí, ahora, en esta vida. Y esto tendrá eco, tendrá efecto en la eternidad. Y como veremos más claramente en el estudio de hoy, en este camino de la vida, Dios nos guía con pruebas, con sabiduría y su gloria, y con su gloriosa palabra de verdad. Es por ello que en esta travesía Santiago motiva al creyente a depender de Dios completamente, totalmente. Esto es en amor a Él, en amor a Dios, fortaleciendo nuestra comunión con Él, dependiendo de su sabiduría, clamando por ella en oración, sabiduría también manifestada en su gloriosa palabra. Palabra que debemos hacer nuestra guía de vida. Sabiduría necesaria para afrontar adecuadamente las pruebas y comprender el propósito para el cual Dios las envía a sus hijos. De esa manera seremos genuinamente bienaventurados, disfrutando desde ahora de la vida que Dios quiere para nosotros. Y eso es una manifestación de la corona de la vida que Él ha prometido a los que le aman y que tendrá su consumación en el tribunal de Cristo, o sea, su desenlace eterno. Recordemos lo dicho por el Señor Jesús en Juan
14:23, que le motiva a que lo leamos juntos en nuestras Biblias. Juan 14:23 nos dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Note usted, amado hermano, que esto es contrario a lo que Satanás pretende para el ser humano. En su plan destructivo, recuerde cómo engañó al hombre en Edén para que quisiera independizarse de Dios, a rechazar su palabra, su mandamiento, a no depender de él, y como resultado, el pecado entró a la humanidad. Y con este pecado, la muerte o separación de Dios. Esta situación es irremediable desde toda capacidad y esfuerzo humano. Por eso Dios nos salva por medio de la persona y obra del Señor Jesucristo. Veamos nuevamente Santiago 1:12, que nos muestra claramente lo que hemos venido diciendo, lo que hemos venido hablando. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:12. Leámoslo juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Santiago nos enfrenta a la realidad de que las tentaciones pueden presentarse en medio de las pruebas, con el fin de obstaculizar la obra benéfica de las pruebas. Ese es el propósito de las tentaciones. Por eso Santiago nos muestra que las tentaciones representan el cebo o anzuelo que atrae, que seduce nuestra concupiscencia, naturaleza pecaminosa. Y esto nos debe quedar claro, no proviene de Dios, sino que es obra del tentador y su sistema mundano corrupto. En consecuencia, la sabiduría de Dios también es recurso para huir de estas tentaciones, sabiduría que nos guía en el autoconocimiento, siendo confrontados por la palabra de Dios, para conocer nuestras debilidades, nuestra naturaleza caída, nuestro pecado y pecaminosidad. Y con esto nos referimos a la capacidad que tiene el hombre de hacer el mal. Esto debe llevar al verdadero creyente a depender cada vez más de Dios, al conocer que no puede hacerlo por su propio esfuerzo y capacidad, sino solo con la guía y fortaleza de Dios por medio del Espíritu Santo. A continuación, Santiago nos muestra la buena voluntad de Dios en este proceso de madurez y pruebas, mencionándonos que como hijos de Dios hemos sido escogidos por Él, predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en este tiempo nos hizo renacer al atender por medio de la fe el llamado de su Santo Evangelio. Evangelio que declara con poder la justicia de Dios en la persona y obra de su Hijo Jesucristo. Ahora destacamos un nuevo aspecto. Este aspecto nos permitirá comprender mejor la enseñanza que Santiago nos quiere dar respecto o referente al creyente siendo confrontado por la palabra de Dios. Veamos cómo Santiago nos enseña una dimensión más del propósito del trato de Dios con sus hijos, madurándonos por medio de las pruebas en esta vida presente. Hijos que no han sido llamados por casualidad, sino que han sido llamados por medio de su santa palabra, palabra de verdad, su santo evangelio. Este es un propósito, un aspecto que es trascendente, o sea, que supera nuestra existencia terrenal, que nos pone en perspectiva y con atención en la vida futura junto al Señor. Veámoslo ahora, queridos hermanos, en el verso 18 de este primer capítulo. Leámoslo juntos, por favor. Santiago 1:18, que nos dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad, o sea, en su plan eterno, por su decreto divino, nos hizo nacer, nos habla de regeneración, de nuevo nacimiento, por la palabra de verdad, y esto lo debemos entender como su santo evangelio. ¿Para qué? Nos habla de propósito, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo leemos nuevamente de corrido. Dice así el 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este nuevo aspecto, entonces, de que hemos venido hablando, que es trascendente, es el tema de las primicias o los primeros frutos.
Vea usted, mi amado hermano, que esto no solo tiene una relación directa con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Con la nueva naturaleza que Él nos dio al ser bautizados por su Santo Espíritu, citándonos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando creímos en el Evangelio eterno de salvación, sino que también, como menciona el apóstol Pablo en primera a los Corintios, capítulo 15, versos del 20 al 23, que ya vamos a leer un poquito más adelante, nos habla del aspecto vinculante o que nos enlaza a la vida futura. Nos referimos a la resurrección de entre los muertos, siendo Cristo las primicias en esta resurrección. Resurrección que es el hecho más trascendental, que confirma que Jesús es el Mesías de Dios, que le da el sentido más profundo a nuestra fe y que nos permite ser justificados delante de Dios. Destacando que esto último, referente a la justificación, es un tema central en la carta de Santiago. Se nos debe quedar muy claro, queridos hermanos, tanto en la relación con Dios, o sea, en ese aspecto vertical de la justificación, la justicia que Dios demanda para ser presentados delante de Él, como también dirigida a nuestros semejantes en su aspecto horizontal. Veamos dos pasajes gloriosos que sustentan esto. Le invito a que por favor busquemos nuestras Biblias, Romanos 4:25 y 1 Corintios 15 del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Vamos a Romanos 4:25. El cual, y aquí está hablando del Señor Jesucristo, fue entregado, o sea, fue muerto en la cruz por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra maldad, queridos hermanos. Y continúa la palabra del Señor diciendo, y resucitado para nuestra justificación. Subraye esto. Nos dice la palabra que Él fue entregado o muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora veamos 1 Corintios 15, 20 a 23. Leámoslo juntos, por favor. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, subraya eso. Pero cada uno en su debido orden, ¿verdad? Esto es importante. Cristo, o sea, el primero, ¿verdad? El que ya resucitó. Las primicias, eso es lo que sigue. Y luego continúa la palabra, los que son de Cristo en su venida. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener claro, debemos tener siempre presente que la resurrección es un proceso necesario en la manifestación de la vida eterna o en la vivificación, como nos acaba de mencionar el apóstol Pablo. Esto es vivir para siempre de manera absolutamente perfecta al lado de nuestro glorioso Salvador. Recordemos que como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, justificados, santificados por Él, pasaremos a estar a su lado, pasaremos a estar a su presencia por medio del arrebatamiento. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y si este evento, este arrebatamiento, este rapto aún no ha tenido lugar, estaremos al lado de Dios al ser promovidos a su presencia por la muerte. Que como nos dice el Salmo 116:15, la muerte es de sus hijos es estimada a los ojos de Dios. Amén. Sobre eso también nos menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:8 en su parte B lo siguiente. Nos dice así, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, nuestra alma redimida y nuestro espíritu vivificado por Dios, ya siendo separados del cuerpo por la muerte, ahora se encuentra presente ante Dios. Esa es una verdad que debemos tener presente. Pero recordemos también que nuestra estancia eterna con el Señor se verá completada al recibir nuestro cuerpo glorificado. Este es el producto de la resurrección, de la cual nuestro Señor Jesús es primicia. Tengamos claro y miremoslo bien en perspectiva que
hasta ese punto, ese es el alcance de la dimensión a que nos quiere llevar Santiago cuando afirma en el verso 18 que leímos, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, queridos hermanos, aquí está la importancia trascendente de las pruebas de nuestra fe, de esa madurez que Dios va perfeccionando en paciencia en nosotros, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, afirma Santiago. Ese trato, ¿verdad? El producto de esas pruebas trasciende a la vida eterna, a un carácter justo, que ha de ser manifestado como requisito para vivir en el reino glorioso de Dios, tal como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:20, que por favor le pido que lo leamos juntos. Mateo 5:20 nos dice así, en la palabra del Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y recuerde que esta palabra del Señor se encuentra en el contexto del Sermón del Monte, ¿verdad? En el que el Señor nos revela la moral de Dios, la moral que debe existir en los ciudadanos del reino de Dios. Esto nos lleva a un nuevo aspecto que es importante que usted identifique, amado hermano. Me refiero al aspecto de la justicia. Justicia que no solo es posicional, imputada por Dios a sus hijos en base a los méritos de Cristo, por su muerte y resurrección, sino también una justicia vivencial, una justicia práctica desarrollada al ir madurando nuestra fe. Justicia que también escrituralmente es sinónimo de santidad. Es este proceso de justicia vivencial que se va desarrollando cuando vivimos como Dios nos manda. Y al vivir esta vida, como nos dice Santiago, es que recibiremos desde el amor de Dios la corona de la vida. Vida que se manifestará en su consumación plena en la vida futura, en el reino mesiánico, en la tierra regenerada, en la palingenesía, nos dice el mismo Señor Jesucristo. Veamos esto en Mateo 19, versos 27 al 29. Eso se lo mencionó el Señor Jesucristo a los apóstoles. Leamos por favor Mateo 19, 27 al 29. Dice así la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿verdad? Es decir, hemos muerto al mundo, hemos renacido en ti, estamos viviendo dependiendo de ti, dependiendo de Dios. Entonces continúa Pedro, ¿qué pues tendremos? En el 28 dice así la palabra, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, y subraya esta palabra, es importante, ¿verdad? Y el Señor no está hablando aquí de la regeneración de la persona, ¿verdad? Está hablando de dice el lenguaje original, la palingenesía. O sea, está hablando de la regeneración que ha de darse en la tierra. Tierra regenerada en el reino milenial, ¿verdad? Esto debe darse antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, que también nos habla la palabra. ¿Cuándo va a tener lugar? La misma palabra nos responde, nos dice así, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿verdad? Eso va a comenzar en el milenio, amados hermanos. Dice así la palabra, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿verdad? O sea, atendiendo el Evangelio, naciendo de nuevo, pasando por pruebas, dependiendo totalmente de mí, dice, continúa la palabra, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí nos muestra lo trascendente del carácter justo, ¿verdad? De esa justicia vivencial, la responsabilidad a desarrollar en la vida futura. Y en este caso específico del que acabamos de leer, nos habla de la labor de los 12 apóstoles de Cristo. Y culmina el pasaje en el verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entonces esta porción de la palabra de Dios
nos habla de una justicia vivencial, desarrollando un carácter justo que ha de manifestarse o aplicarse en el reino de Cristo. Hacia allá vamos, queridos hermanos. Tenga usted esa visión, ¿verdad? Ese reino se manifiesta en esta tierra, en un futuro en que esta tierra será liberada de la vanidad también, a que Dios mismo la sometió a causa de la entrada del pecado. Será liberada, nos dice la palabra. Libertad expresada por la acción sobrenatural de Dios cuando sean manifestados por la resurrección los hijos de Dios, ¿verdad? Veamos esta gloriosa verdad en el libro de Romanos. Vamos a los versículos 18 al 27 del capítulo 8. Leamos juntos Romanos 8, versos 18 al 27. Dice así la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿verdad?, que pueden involucrar las pruebas, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos habla de un evento futuro, ¿verdad? Dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, subrayé eso, fue sujetada a vanidad, o sea, a despropósito, ¿verdad? Fue desviada del propósito original para el cual el Señor la diseñó, ¿verdad? La creó. Y nos dice la palabra, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y nos aclara por qué, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que está preparada para mostrar su gloria cuando sean manifestados los hijos de Dios en su gloria. Y nos dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, nos dice la palabra, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y dice el 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, dice la palabra. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. O sea, paciencia dada por Dios en las pruebas podemos interpretar. Y dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, gloria a Dios. Recuerde usted, amados hermanos, que la revelación de Dios es gradual, es progresiva. Por ello, la enseñanza de Santiago, que en el primer libro es el primer libro del Nuevo Testamento, que nos habla de tener gozo en medio de las pruebas, pruebas que nos guían en el conocimiento y cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas, y nos conduce en el propósito divino de madurar, de perfeccionar a sus hijos. Entonces, esta enseñanza de Santiago es luego desarrollada de una manera más amplia en los libros posteriores del Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, lo que muestra el apóstol Pablo, continuando con nuestra lectura de Romanos 8, en los versos 28 al 39, y que conecta perfectamente con lo enseñado por Santiago en el pasaje que estudiamos hoy, relativo al creyente siendo confrontado por la palabra de Dios. Vamos a Romanos 8, del 28 al 39, nos dice así, la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o sea, buenas y malas, pruebas y dificultades incluidas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que han sido llamados conforme a su decreto divino en el cumplimiento de su plan eterno. Dice el 29. Porque a los que antes conoció, es decir, es un conocimiento personal, ¿verdad? Que equivale a elegir desde la eternidad. Dice así, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, estableció para ellos un destino de manera previa. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No que seremos
semejantes a Él hasta estar ahí, ¿verdad? Sino que este es un proceso continuo, un andar desde que nacemos de nuevo y será culminado, perfeccionado, terminado al ser resucitados. Y nos dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Continúa la palabra en el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí nos habla de que, y nos habla todo en pasado, como un hecho ya consumado desde la perspectiva divina. Pues ya fue decretado por el Padre, considerando que para nosotros como humanos sujetos al tiempo, la glorificación es aún un suceso que debe desarrollarse. Continúa la palabra del Señor en el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos habla de fortaleza de Dios a través de su Santo Espíritu para vivir conforme a su voluntad. Continúa la palabra en el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, el único apto, el único capaz de juzgarnos, nos justifica. Gloria a Dios. Sigue el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, para ir concluyendo por hoy, veamos con interés que el desarrollo de nuestro carácter justo, del carácter madurado por las pruebas, que se manifestará en la vida futura, como hemos visto, siendo primicias de Cristo, es también el cumplimiento perfecto de la moral del reino explicada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulos 5 al 7 del Sermón del Monte, ¿verdad? Moral que es nuestra guía. Es el modelo del cumplimiento perfecto de la ley de Dios, que debemos tener claro, ¿verdad? Ahora es imposible para nosotros poderlo cumplir, ya que somos falibles, imperfectos. Pero entonces, siendo manifestada nuestra nueva naturaleza, al resucitar a la vida gloriosa, seremos plenamente capaces de honrar y glorificar a Dios en este sentido. Hacia allá vamos, queridos hermanos, pero Dios nos está formando para ello desde este momento, ¿verdad? Leamos nuevamente, queridos hermanos, el pasaje de Santiago relativo al creyente confrontado por las pruebas de Dios. Y ahora esto tendrá un mejor sentido por el contexto ya repasado y nos facilitará su análisis en los próximos estudios de la serie. Dada la profundidad de su contenido, pues requeriremos de repente unos 2 mensajes más para poder desglosar a cabalidad y a profundidad este mensaje hermoso. Nos dice así la palabra desde el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Implica dejar de lado la naturaleza caída, iracunda, impulsiva, prejuiciada, hacer morir al viejo hombre, para escuchar prontamente, para poner la atención al consejo de Dios, su santa palabra, con la guía y poder del Espíritu Santo. Y continúa el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra naturaleza caída nos conduce inevitablemente a ser injustos. Es el fruto malo que siempre se dará, ya que está inclinada hacia el mal. Esa naturaleza caída está contaminada por el pecado, ¿verdad? Entonces generará ira.
En contraste, Dios nos demanda como sus hijos a manifestar un carácter justo, a manifestar su justicia entre los hombres y ante los hombres. Y ojo, ¿verdad? Es la práctica de la justicia posicional que ya tenemos en Cristo. Continúa el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Continúa el 22 y de eso pues vamos a desarrollar más profundamente después, porque aquí está el corazón de la enseñanza, ¿verdad? Hoy pues ya no nos da tiempo, sino que simplemente vamos a terminar de leer el pasaje para quedar con ese pensamiento pendiente de desarrollar. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí es una exhortación directa a poner en práctica el consejo de la palabra de Dios, que usted debe recordar es mandatoria, es decir, tiene carácter obligatorio para el creyente. Sigue el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y continúa el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿verdad? Este será bienaventurado en lo que hace. Está la bendición de obedecer la palabra, de poner atención a esa palabra que nos forma, que nos confronta. Y continúa el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y aquí no nos habla de cualquier religión, ¿verdad? O cualquier culto, ¿verdad? O camino inventado por el hombre para buscar a Dios, sino un conocedor de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Esa es la referencia. Recuerde usted que este es uno de los libros con mayor influencia judaica del Nuevo Testamento. Y leemos nuevamente el versículo 26. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, o sea, es vacía, ¿verdad? Es sin sentido, o sea, no le conduce a nada. Y dice el 27, la religión pura y sin mácula, ¿verdad? Y recuerde que no estamos hablando de cualquier culto o religión, sino la religión aplicada en Cristo y fundamentada en la ley eterna de Dios, su palabra eterna, ley dada por Dios y que llevaba al conocimiento del Mesías. Debemos entender entonces que aunque estamos bajo la gracia, no significa que no hay ley. Tenga presente que toda la palabra de Dios es ley. Y continúa la palabra, ¿verdad? Y lo leemos de corrido nuevamente, el 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí llegaremos por hoy, ya que el tiempo es breve y debemos dar paso a la Santa Cena, ¿verdad? Que es sumamente importante para nosotros. Nos recuerda que estamos en Cristo, que dependemos de Él. Él con su sangre estableció ese nuevo pacto de que ahora somos beneficiarios. Entonces, le ruego que para finalizar me acompañe en oración. Querido hermano, incline su rostro para que podamos orar al Señor. Padre glorioso y eterno, Señor de toda honra, gracias por tu palabra gloriosa y eterna, Señor, que es roca, Señor, de salvación, es roca eterna, Padre. Es nuestro seguro, Señor, fundamento, Padre, para caminar en esta vida, Señor. Gracias por la luz gloriosa de tu palabra, Padre, que nos ilumina, Señor, que nos guía, Padre. Danos un corazón, Señor, obediente, Padre. Ayúdanos a ser dóciles, Señor, al trato de tu Santo Espíritu, Padre, para recordar tu palabra, Señor, para ver en cada situación de esta vida, Señor, la oportunidad de ponerla en práctica, Señor, para ver aún, Señor, las situaciones difíciles, Señor, que las pruebas nos traen, Padre, para tener gozo, porque debemos identificar que esas son oportunidades gloriosas, Señor, para honrar, Señor, tu palabra, Padre, para exponer tu justicia, Señor, para mostrar, Señor, tu justicia delante de los hombres. Ayúdanos en este propósito, Señor. Guíanos, Señor, en esta misión, Padre, que tiene ecos en la eternidad. Esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos, Padre, como todo lo que debemos hacer, Señor, como hijos tuyos, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
Mis amados hermanos, les agradezco profundamente la atención dada al estudio de hoy. Estaremos pendientes de continuar con este estudio glorioso que nos hace entender mucho mejor ese proceso de madurez en que estamos, Señor, actualmente. Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Ahora, hermanos, los voy a dejar con la voz de nuestro hermano Ángel Ortega para que nos dirija en la Santa Cena. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos disponemos al cumplimiento de la ordenanza del Señor Jesucristo acerca de la Santa Cena. El propósito, como todos lo sabemos, el propósito de la Santa Cena es primero hacernos un autoexamen, un examen de conciencia, para quitar de nosotros en una actitud de arrepentimiento acerca de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor Jesucristo y así buscar hacer fielmente la voluntad del Señor como su iglesia sin mancha ni arruga. La Santa Cena, hermanos, nos prepara también para recibir al Señor Jesucristo como nosotros como su iglesia ante el inminente arrebatamiento del que vamos a ser objeto en cualquier momento de este mundo. La Santa Cena también nos recuerda, nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha constituido como su iglesia. No hemos sido nosotros, es el Señor Jesucristo quien nos constituye como iglesia y que le pertenecemos a Él y hemos sido comprados por su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Y en consecuencia somos beneficiarios de todas las bendiciones del nuevo pacto. También la Santa Cena nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y muy pronto regresará, que está preparado para su segunda venida. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? ¿O quién puede tomar la Santa Cena? Es necesario aclarar porque es una celebración que debe tomarse con suficiente discernimiento del cuerpo de Cristo. Es decir, la Santa Cena puede ser tomada por hermanos en Cristo, que en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea que hayan nacido de nuevo por la gracia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, los que hayan recibido las aguas del bautismo, dando testimonio de su nueva vida en Cristo. La Santa Cena, hermanos, no es apropiada para niños pequeños de edad muy corta, que aún no tienen todavía el discernimiento necesario del significado de esta celebración. Seguidamente, hermanos, vamos a tener el privilegio de que toda la congregación se prepare escuchando un himno de nuestro himnario que lleva por título Celebremos su gloria. Es el nombre del himnario nuestro. Y va a entonar el himno 212. La tumba le encerró. Ese es el nombre del himno que vamos a escuchar. Nuestro hermano Wilmer Gallardo es el que tiene el privilegio de entonar este himnario y para ello les invito a que escuchemos con bastante discernimiento y una vez que termine el himno vamos a anticiparles que vayan preparándose todos
con los elementos para la Santa Cena, el trocito de pan o galleta y el vasito con agua, porque una vez concluido el himno vamos a pasar a la celebración de esta ordenanza. Así que les invito que con reverencia escuchemos a nuestro hermano Wilmer Gallardo, que entonará el himno 212 que se intitula La tumba le encerró. El himno número 212 se titula La tumba le encerró. En el libro de Lucas, capítulo 24, nos dice: hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Cantemos al Señor. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a la celebración de este acto. Y les invito a que me acompañen en una corta oración. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, todopoderoso Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das una vez más de poder cumplir con una ordenanza tuya, Señor. Lo hacemos, Padre, haciendo nuestro el sacrificio que a que tú fuiste sometido en la cruz del Calvario y que resucitaste de la tumba venciendo el pecado y la muerte para salvación nuestra. Todo lo depositamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguidamente, creemos que tenemos listos los elementos, que todos estamos preparados. Les pido que me acompañen en una lectura bíblica en 1 Corintios, capítulo 11, versículos desde el 23 al 26. Vamos a leer inicialmente versículos 23 y 24. Dice la palabra:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, todos. La siguiente lectura la tenemos en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora bebamos el vino. Seguidamente, hermanos, acompáñenme en la lectura. El versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús, del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Así que no tenemos más que agradecer al Señor, agradecer infinitamente esta ocasión, este privilegio de participar de la Santa Cena, habiendo escuchado la lectura de su palabra. Damos infinitas gracias a la participación de todos los hermanos. Que el Señor nos guarde. Quedamos así despedidos de este acto. Ahora, hermanos, presentamos el versículo de la Escuela Bíblica Infantil a nuestro hermano de la clase Abejitas, al niño David Alberto Ferrera, con la maestra Ana Paola, y nos trae el versículo bíblico, Salmos capítulo 4, versículo 8. Buenas tardes, hermanos. Que Dios te bendiga. Mi nombre es David Ferrera. Tengo 6 años. Hoy les voy a compartir una palabra de Dios de la Biblia. Es Salmos 4:8 y se llama: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Los quiero mucho. Cuídense. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto de las 9 de la mañana, pero no puedo irme sin invitarlos al culto de las 11 de la mañana que viene a continuación. También, asimismo, pedirles que invitemos amigos, hermanos, compañeros, vecinos a escuchar los audios, la palabra de Dios, para que sea atesorada en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.